de vida. Buenas noches, amada iglesia, que Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes, para los consiervos que están sentados, para las iglesias que están junto a nosotros, que Dios los bendiga. Es para nosotros un verdadero honor, un verdadero gozo compartir la palabra con nuestros hermanos de la Argentina. Traemos los saludos, los abrazos de la iglesia Roca Fiel allá de la ciudad de La Paz. Recíbanlo, por favor. Estoy esta noche acompañado de la mujer más bella del planeta. Estoy con mi esposita Marisol, que mañana estará compartiendo con ustedes. 39 años de casados, 5 hijos, 6 nietos. Y creo que tenemos toda una vida juntos. Estamos pastoreando la iglesia Roca Fiel allá en La Paz, Bolivia. Y la verdad, Argentina, hace 13, 14 años que venimos visitando y nos sentimos muy agradecidos con Dios por tanto afecto que hemos recibido y tanto amor de parte de ustedes. Que Dios me los guarde siempre. Amén. Vamos a empezar la noche con un tema de este campamento del saber perseverar, No sé si hasta la pantalla, colóquenme en la pantalla. Dice la Biblia que perseveraban en la doctrina. El título de esta primer conferencia es Perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina viene del griego didascalia, que significa instrucción, enseñanza, doctrina. Y quiero llevarles a la Biblia, al libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, que es el versículo que nos va a llevar a caminar por gran parte de la palabra de Dios. Todos juntos lo leamos, por favor, de tal manera de despertarlo al que está delante. 2, 3. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Y número 4, en las oraciones. Señor, te doy gracias por esta porción de tu palabra. Danos la revelación, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos revele, nos dé gracia para compartirlo y nos dé gracia para poder entenderlo. Que tu palabra sea suelta con poder sobre nuestros corazones y produzca la transformación en el nombre de Jesús, para honra y gloria de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. La Biblia, siguiente estos versículos, en el verso 46, muestra el efecto de lo que iba a acontecer de esta perseverancia. Esta perseverancia lo hago aparecer a una mesa con 4 patas, de tal manera que se estable en lo que va a funcionar. Y al tener 4 apoyos, nos va a mostrar un producto. La iglesia tiene que perseverar en la doctrina, tiene que perseverar en la comunión, tiene que perseverar en el compartimiento del pan y tiene que perseverar en las oraciones. El verso 46 dice que perseverando unánimes, tanto en el templo como también en las casas. Nótese esa comunión. En el templo y en las casas comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo un favor unos con otros en el pueblo. Conclusión, todos juntos: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para tener una iglesia llena, para tener una célula familiar llena, para tener un grupo vida lleno, para tener una familia llena,
son 4 puntos que debemos perseverar. Número 1, en la doctrina. Número 2, en la comunión. Número 3, en el compartimiento del pan. Y número 4, en las oraciones. Cuando nacimos a la vida en Cristo con Marisol, yo me había convertido recién. Soy de carrera militar y mis amigos eran farrosos, bebíamos todos los días con ellos. Y me rasqué la cabeza y digo, ¿qué hago con estos impíos igual que yo? Y me convertí y mis amigos me decían, Fidel, ¿por qué ya no vienes a beber con nosotros? Porque quiero invitarles a mi casa. Les invitaba a mi casa, pero yo no sabía qué compartir. Entonces le dije a mi pastor, por favor, mándeme a una célula. Y me iba a la otra célula con mi cuaderno, anotaba al líder de mi célula todo lo que él hablaba, incluyendo los chistes, me anotaba todo bien. Y el día sábado venían mis amigos, había mi libro y empezaba a repartir como lorito todo lo que había escuchado. No le entendía ni jota, pero yo repetía. Y después de que habíamos compartido, tomábamos nuestro té, comíamos, jugábamos y la pasábamos bomba. Un día mi pastor me dijo, Fidel, sé que tú tienes una célula, ¿puedes venir a la reunión? Queremos hacer una kermés. Bueno, fuimos a la reunión, no los conocía muchos de la iglesia y decía uno, su célula, ¿cuántos componentes tiene? 12, ¿pueden hacer un plato? Sí, usted, 5, usted, 8. Y cuando llegaron a mí me dijo, ¿y usted cuántos tiene, hermano Fidel? 70, le dije. ¿Cómo? He dicho, solo 70, le dije. Y todos me preguntaron, ¿por qué mi célula creció tanto? La respuesta fue, perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. El problema fue que un día fui a mi célula a copiar de nuevo la prédica y no fue mi líder. Y se suspendió la célula. Ay, dije, ¿ahora qué hago? Tuve que sentarme a leer y leer. Y llegó el día, yo temblaba cada día y le decía, Señor, ¿qué hago con estos que van a venir a comer? Nos sentamos y me dice, ¿y qué vamos a hablar de ahora? Con calma, abra su Biblia orando y coloque su dedo. Lea. ¿Y a qué se refiere esto, mi hermano? Usted tranquilo, que lea el siguiente. Y leí el siguiente, colocaba el dedo y era la respuesta. La primera decía, gracias, Señor, muchas gracias. Y así como salvó ese día mi vida, de mi esposa, la mía, mi familia, fue dándose a conocer. No sé si éramos muy enamorados de Dios. Mi célula empezaba a 2 de la tarde y terminaba a 2 de la mañana. 12 días, 12 horas orando. De repente uno empezó a hablar en lenguas, de repente uno empezó a profetizar. Yo no le entendía nada, pero entendí algo, que quien nos va a instruir y enseñar y llevar a toda la verdad y nos va a convencer de pecado, de juicio y de justicia, era el Espíritu Santo. No existe iglesia próspera, no existe iglesia fructífera si el Espíritu Santo no está en medio. Cuando se casa una mujer, tiene a la amiga, la prima, la vecina, la tía que le va a alistar, la vuelve bella, le colocan cejas, le colocan pestañas, la tunean, ¿no es cierto? La chapean, ya. Por sí sola la novia no puede vestirse. Sí podemos deducir quién la va a desvestir, sí. Pero el vestirla no, ¿ah? Así como la prepara la amiga, la tía, la novia, así le prepara el Espíritu Santo a la iglesia. La embellece. Y un día estuvo toda la iglesia en el cielo y se gritó un nombre que se iba a casar con la iglesia. Me imagino yo que alguien dijo, ya a continuación serán las bodas del Cordero.
¿Y qué dijo la iglesia? Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su iglesia se ha preparado. Se me hace ras, porque ese día vamos a estar tú y yo ahí, gritando. ¿Se da cuenta? Pero para llegar de una iglesia neófita que ha entrado por primera vez a la iglesia y no sabe dónde está Apocalipsis, a llegar y decir, se ha preparado, necesita un camino de enseñanza que se llama doctrina. Y la doctrina es la que va a embellecer a la iglesia. Es la que va a llevar, siguiente, de victoria en victoria. La Biblia dice que somos un edificio. Y un edificio, para que tenga altura, tiene que tener buenos cimientos. Por favor, vele al de tu izquierda y de tu derecha y verifica cómo están sus cimientos. ¿Ya? Ya, está bien. No se puede ver los cimientos, ¿correcto? Porque los cimientos están debajo de la tierra. Ustedes no pueden ver el cimiento de este edificio. Entonces, en la doctrina de Cristo dice que nosotros somos edificio de Dios. Segundo, cuando usted va a tomar agua de la pila, ¿allá se llama grifo? ¿Pila? Canilla, está bien, canilla. Ya estoy aprendiendo un poquito del idioma. De la canilla, ha tenido que esa agua tener un proceso de purificación. Si usted va al origen de esa agua, es un agua turbia y sucia, que ha tenido que llevarse a una planta de potabilización, de tal manera que el producto final va a ser agua potable. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces, cuando tú, antes que llegues a Cristo, de nuestra boca salía lagartijas, arañas, sapos, rayos, truenos y centellas. Conocíamos la vida de las mamás de todo nuestro prójimo y les decíamos quién era su mamá, ¿verdad? Pero Jesús dijo, siguiente, en el libro de Juan, capítulo 7, verso 38, dijo: el que cree en mí, dice, ¿quién dice? La Escritura, que de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, en el proceso del aprendizaje, Dios tiene que cambiar nuestro hablar, nuestro pensar, tiene que cambiar nuestra actitud, que antes nos llevaba a la violencia, al robo, a la muerte, al adulterio, al pecado. Dios tiene que cambiar con la doctrina a que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva. Ya no maldecimos, ya no robamos, ya no pecamos muy seguido. Estamos en un proceso. Por favor, dígale al de al lado: estamos en un proceso. Por eso que la Biblia dice: los que vienen a Cristo, pongan los ojos en, que es el autor y el consumador de la fe. Por favor, mire a izquierda, a derecha.
no ponga sus ojos en él, porque todavía somos imperfectos. Estamos en un proceso. Vamos bien. Siguiente, para que podamos entender, arréglamelo, Marisol, mi puntero que no está funcionando. Mire una planta potabilizadora. Se toma agua del río, entra a un decantador, entra a un bombeo de baja presión, entra a una cámara de mezcla donde se mezclan con los químicos, empieza a decantar, empieza a filtrar, empiezan a sanitizar, le colocan flúor, le colocan cloro, tienen que nivelar el pH y de ahí sale para ser potable. Eso es lo que Dios tiene que hacer contigo y conmigo para que de nuestro interior salgan ríos de agua viva. Si usted lo conoce al de al lado que es mal hablado, todavía está en el primer proceso de decantación. Si usted mira que el otro alguna vez se le sale algo malo, está en el proceso de filtrado. Pero todos estamos en un proceso. Entonces la santificación es un proceso. Unos están más limpios que otros, o unos están más crecidos que otros si somos edificio. Y si somos edificio, tenemos que entender que mientras más grandes sean los fundamentos, mucho más alto va a ser el edificio. Siguiente, Jesús dijo algo maravilloso y dijo: mi doctrina no es mía, es del que me envió. O sea que Jesús no iba a enseñar solamente como hombre sus experiencias. Él fue apóstol de Dios Padre. Me explico un poquito. Apóstol quiere decir enviado. El Padre envió a nuestro Señor Jesucristo al planeta Tierra para mostrarnos su doctrina. Jesús tuvo apóstoles para enviar al mundo entero la doctrina del Padre. Hoy en día Dios está levantando y enviando apóstoles del Espíritu Santo para enseñar la doctrina del Padre. Todo enviado hace un trabajo apostólico de enviar la doctrina. La Biblia nos muestra de lo que es la piedad y la doctrina. Siguiente. Y cuando hablamos de la piedad y la doctrina, 1 Timoteo 6:5, si lo leemos, dice así: si alguno enseña, siguiente por favor, 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña, cabina, entonces mi puntero, ahora sí, si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Por favor, coloque dos palabras en su cabeza. La doctrina es conforme a ¿qué? A la piedad. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿Qué es piedad? Ahora sí. Hay problemas con la palabra piedad. Piedad, siguiente por favor. Un hito más y ahí se lo explico lo que es la piedad. Piedad viene del griego eusebeia. Siguiente por favor. Hay algunas hermanas que se llaman Eusebia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Piedad. Y la piedad es el esquema del evangelio. Si usted define a esta área como esquema del evangelio, diremos que los que están dentro del esquema del evangelio se llaman piadosos. Y los que están fuera del esquema del evangelio se llaman impíos. Si nuestra vida está dentro de lo que dice el evangelio, ¿qué nos llamamos? Piadosos.
Pero el que vive fuera del esquema del evangelio se les llama impíos. Entonces dice que la doctrina está dentro de la piedad. Toda la enseñanza de nuestro Padre a través de Jesucristo es que debe estar la enseñanza dentro del esquema del evangelio, dentro de la piedad. Y el que lo vive se le llama, y el que está afuera, mírele al de al lado y fíjese si es un piadoso o un impío. ¿Ya? Ahora, mírese usted, ¿es piadoso o impío? Siguiente, gráficamente sería lo que le muestro en pantalla. Siguiente, por favor. Lo que está en amarillo, el esquema del evangelio. El que está dentro del esquema del evangelio es un hombre piadoso, es un hombre perfecto, es un hombre recto, ama la justicia. Pero el que está fuera del esquema se llama impiedad, es un impío, es un pecador y es una persona que practica la injusticia. ¿Para quiénes está preparado la salvación? Para los que se convierten de ser impíos a ser piadosos. Siguiente. La Biblia nos muestra en el libro que hay la doctrina que es del Padre y ahora también es del Hijo. Siguiente, segunda de Juan 1:9. Todos juntos, por favor. Dos, ya está funcionando ya está funcionando, me di cuenta. Segunda de Juan capítulo 1, verso 9. Todos juntos. 2, 3. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mire cuán importante es la doctrina, que si usted y yo perseveramos, tenemos en nuestro ser al Padre y al Hijo. Y el que no persevera no es de Dios. Así de sencillo la Biblia lo define al que practique y persevera en la doctrina. Siguiente. También la Biblia hace una relación entre la doctrina y la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la doctrina? Siguiente. Tito 2:1. Todos juntos. 2, 3. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Alguna vez he escuchado decir, del Señor dice, cuídate a ti mismo que yo te cuidaré? ¿Está dentro de la doctrina? No está. La Biblia nos dice que si alguien quita, escuche, si alguien quita una palabra de la Biblia, será quitado su nombre del libro de la vida. Y aquel que añade una palabra a lo que está escrito, vendrán todas las plagas que les vino en Egipto. Entonces nosotros, nuestra forma de hablar tiene que ser de acuerdo con la sana doctrina. Si no entendemos la doctrina, es preferible callarse, estudiar y hablar con propiedad. Si está usted de acuerdo conmigo, diga un fuerte amén. Ahora también la Biblia dice, ten cuidado, 1 Timoteo 4:6, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando uno está enojado, a veces se sale de la doctrina. Por favor, Marisol, perdóname. La Biblia dice que tienes que perdonarme. Dirá pues la Biblia, pero yo no. Si eso haría Marisol, ¿está dentro o fuera de la doctrina? ¿Sería piadosa o impía? Mírenla, automáticamente viene la calificación. Entonces nuestra forma de hablar tiene que estar dentro de la doctrina o dentro del esquema del evangelio. Sigamos.
La Biblia también nos dice en Tito que nuestro testimonio adorna la doctrina de Cristo. Un día fui al colegio cerca de la congregación y la profesora me dijo: ¿usted es el pastor de Rocafiel? Sí, le dije, quiero hablar con usted, me dijo. Sí, ¿qué hice? Le digo, no, usted no hizo nada. El problema es que usted lo tiene en su congregación a Julana de Tales, ¿correcto? Sí, le dijo, toca en la alabanza. ¿Y todavía toca en la alabanza? ¿Por qué ha hecho mal? Se ha peleado con medio colegio. ¿Eso le enseñó usted a pelear? Está acá su hijo, no hace sus tareas. Viene sucio ese niño. ¿Tiene madre o no tiene madre? Y me increpaba y subía cada vez de tono. Entonces coloqué en mi corazón: nuestra forma de hablar tiene que ir acompañado de nuestra forma de vida. Si usted sabe perdonar, está conforme a la doctrina, está adornando a la doctrina. También tuve otro encontrón con un director de colegio. Me dice: Pastor Fidel, ¿de su congregación es Diego Ceballos? Diego, saludos, me está escuchando en Bolivia. Sí, le digo, sí, se congrega con nosotros. Felicidades, pastor. ¿Qué profesor de primera talla tiene usted? Responsable, amado, ama a los niños. Por favor, mándeme más profesores de esa talla. Dije, ay. Dale un aplauso a Jesús. Eso tiene que pensar de nosotros la sociedad. ¿Qué decir cuál? La Lisa. Oh, la Lisa es una dama. Juan Carlos, no, un señor, un caballero. Luego la hermana Vanessa, bueno, hay 4. La Vanessa es una señora, es una dama, qué comprometida con el trabajo, qué respetuosa, qué amable. Eso levanta, adorna, exalta, glorifica el nombre de Cristo. ¿Por qué nos dirán algunos cristianos hipócritas? ¿O no les dicen acá así? Algunos. Porque no va nuestro testimonio con lo que hablamos. Entonces el testimonio adorna la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Si está de acuerdo, tiene que decir amén. Y si está más de acuerdo, tiene que decir gloria a Dios. Muy bien. Romanos capítulo 16, 17, hablando de la iglesia y la doctrina, dice que va a haber tropiezos, va a haber divisiones en contra de la doctrina. El problema entre cristianos, por favor, he sido presidente de Iglesias Unidas 5 años. Y cuando nos reuníamos los pastores, todo estaba bien hasta el momento de hablar de doctrina. Vamos a hablar del bautismo en aguas. Uno decía, no, el bautismo en aguas tiene en el vientre, cuando usted en el agua y ya está bautizado. Otros decían, no, eso bautizaba Juan, nosotros ya hemos salido bautizados. Otros decían, no, tenemos que bautizar con bandera. No, nosotros bautizamos por aspersión, con agüita, chisguete, suficiente. Otros decían, no, tenemos que bautizar en agua por inmersión, pero no en tina porque se quedan los pecados, tiene que ser en río. No hemos pasado del bautismo en aguas. Y así, por así, tiene muchas variaciones de interpretación de la doctrina de Cristo. ¿Dónde está la solución? El que tiene que enseñarnos se llama Espíritu Santo. Él nos trae la rebelión. Pero la Biblia dice, las personas que van causando divisiones
no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sirven a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas, engañan el corazón de los ingenuos. Entonces se han levantado gente que dice que no hay que diezmar, dice que hay gente que no hay que cantar, dice que hay gente que no hay que utilizar micrófonos, muchas cosas que pueden llegar a confundirnos. Entonces necesitamos como iglesia siguiente aprender los fundamentos de la doctrina de Cristo. Así como las matemáticas tienen 4 funciones, así como el idioma tiene un abecedario, la doctrina de Cristo tiene fundamentos. Es lo básico. La Biblia lo denomina leche espiritual. Y quisiera que usted lea conmigo Hebreos 6, versos 1 y 2. Hebreos 6, versos 1 y 2. Todos juntos, por favor. 2, 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea que hay, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez. Número 1, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Número 2, de la fe en Dios. Número 3, de la doctrina de bautismos. Número 4, de la imposición de manos. Número 5, de la resurrección de los muertos. Y número 6, del juicio eterno. Si usted logra dominar estos 6 puntos, arrepentimiento, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno, es lo básico que debemos saber. ¿Para qué sirve cada uno de los fundamentos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el por qué y el para qué? Usted, terminando de aprender estos 6 fundamentos, considérese un niño que ha terminado de tomar 6 mamaderas. Es leche. A todos les gusta la leche. Y si tienen ese curso en sus congregaciones, es lo que deben aprender los recién nacidos, los recién convertidos. No creo que a un niño le den ustedes acá una parrillada, ¿no? Una parrillada de tira para mi hijo recién nacido. Se lo va a matar. No puede comer, no tiene ni dientes. Al recién convertido no podemos decirle, hermano, tienes que diezmar. ¿Por qué? Porque no está todavía su mente desarrollada para esa clase de alimentos. Mucho peor decirle, te voy a hablar de las 2 bestias. No, de la liberación que los demonios no la va a matar, se va a escapar, va a decir, me metí a un manicomio. ¿Qué tiene que darle al recién convertido? Leche. Y al que ya ha crecido, alimento sólido. Siguiente. Cuando nosotros vemos que ya están colocados los fundamentos de la doctrina de Cristo, tenemos que ver la sobreedificación. ¿Es correcto? La Biblia dice, pero mire cada uno cómo sobreedifica, porque el fuego la probará. Si permaneciere la obra, tendrá recompensa. Mas si se quemare, sufrirá pérdidas, aunque no la salvación. Cuando leí esto, bajé a mi niñez y me acordé de los 3 chanchitos. ¿Han escuchado los 3 chanchitos? Los 3 chanchitos que el lobo feroz viene y ellos escapan y uno hace su casita de puro hojitas, el otro de puro palitos y el otro de puro ladrillo. Viene el lobo, sopla al primero, se cae, sopla al segundo, se cae, pero cuando llega al tercero sigue soplando y no cayó. Entonces, Dios va a probar tu fe, cómo la estás construyendo. Ejemplo, cuando fui a la universidad, yo soy ingeniero industrial, no es vanidad, por favor, no lo tome por ese lado. Era abanderado de colegio. Y cuando fui a la universidad, pasé mi primer semestre y me aplacé. Entonces, todo enojón, fui donde mi catedrático y le dije, señor ingeniero, no puede ser usted que me aplace. Yo he sido abanderado toda mi vida y usted me ha aplazado con 15 sobre 100.
Aquí está mi cuaderno. Está con color rojo, verde, amarillo, azul. Está subrayado, hasta sus chistes están acá. Y no puede usted aplazarme. Y el catedrático se rió de mí. Fidel me dijo: lo que yo enseño en clase solamente son lineamientos, parámetros, para que usted vaya a la biblioteca y investigue y estudie. Y yo le voy a calificar de lo que usted estudió e investigó. Y dije yo: ¿y no me puede dar otra oportunidad? Claro, en el desquite, me dijo. Esa enseñanza quedó en mi corazón. Y en mi congregación les digo: ¿cómo van a aprender a ser buenos cristianos? Ni cuadernos traen, no anotan. ¿Cómo usted va a querer salir profesional si va a la universidad sin cuadernos, sin bolígrafo, sin nada? ¿Qué va a aprender? Se va a olvidar. El hombre que escucha solamente aprende el 20%. Si escucha y escribe, 40%. Si escucha, escribe y repasa en su casa, el 60%. Si oye, escribe, repasa y enseña, el 80%. Si oye, escribe, repasa, enseña y lo pone por obra, habrá aprendido el 100% de la enseñanza. ¿Se entendió? Le aconsejo, cómprese un cuaderno y colóquele un título: libro de prédicas. Y cada que venga, escriba lo que aprendió, cópiese la presentación, vaya a casa, estudie, y ese cuaderno le va a servir para cuando tenga su célula de dónde sacar enseñanzas. Y eso lo pone por obra y usted va a ser un excelente hijo de Dios. Si no hace eso, puede llegar a ser un cristiano mediocre. Ayer le decía a una hermana: cuídemelo mi computadora. Ese es mi tesoro. Desde el día en que me he convertido, tengo todas las prédicas que me ha dado el Señor en este computador, en PowerPoint, cuidado como oro. Vale más que mi auto, vale más que mi casa, porque es algo que he recibido del cielo. Dice la Biblia que nosotros tenemos que atesorar su palabra. Con Marisol no hemos entrado a un seminario. Hemos aprendido en la célula, a los pies de Cristo. Ahora sí, recién he entrado a la universidad, recién me he graduado hace 6 meses con mi esposa la licenciatura en teología. Pero tenemos que colocarle en nuestro diario vivir perseverancia en el aprendizaje, dedicación, excelencia. Amén. Por favor, disimuladamente dile al de al lado: te está hablando Dios. ¿Ya le dijo? ¿Le dijo? Amén, amén. Entonces vamos a labrar la superestructura. Hemos hablado de los fundamentos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la superestructura. Siguiente, Proverbios 9:1. Hay un secreto en la Biblia. Secreto. Por favor, dígale al de al lado de una manera muy elegante: hay un secreto. No le ha creído el secreto, se ha reído. ¿Ya? Leamos todos juntos. 2, 3. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Amados, creo que en un momento de nuestra vida hemos recibido el Espíritu Santo y hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Y en un momento nos ha dado un don el Señor y hemos hablado en lenguas. Uy,
estamos capísimos para hablar en lenguas y está bien. Pero creo que nos hemos conformado solamente hasta ahí. Y el Espíritu Santo es mucho más que eso. Apocalipsis 4:5 dice: cuando está la iglesia en el trono de adoración allá en el cielo, cuando vayamos y lleguemos al cielo, estaremos adorando a Dios. Y Juan vio y dijo, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Tal como el fruto del Espíritu Santo tiene 9 características, 9 formas de expresar el fruto, así también el Espíritu Santo tiene 7. Siguiente, en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 2, habla de los 7 espíritus. Leamos. Atentos, ahora tiene que anotar porque se va a olvidar. Vamos, 2, 3. Y reposará sobre Jesús el Espíritu de Jehová. Punto y coma. ¿Algún lingüista cuándo se utiliza el punto y coma? ¿Alguien que ha estudiado idiomas, lenguas? El punto y coma es para explicar el párrafo anterior. Cuando tú estás leyendo un libro y llega al punto y coma, a partir de ahí va a explicar lo que está antes del punto y coma. Entonces leamos con esa intención. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, punto y coma. Número 1, espíritu de sabiduría y de inteligencia, coma, espíritu de consejo y de poder. Tercero, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Cuando hacemos columnas, ¿hay algún ingeniero civil? ¿Puede levantar un ingeniero civil la mano? Constructor, albañil, técnico en construcción. ¿Civil? ¿Civil? Ah, ya. El ingeniero civil ha de colocar las columnas por pares. Esta columna tiene que tener su par a su frente para que pueda sostener el peso equitativamente los momentos. Entonces, el primer par es espíritu de sabiduría y de inteligencia espiritual. El segundo par es espíritu de consejo y de poder. El tercer par es espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y sobre estos 6 va a posar el espíritu de Jehová. Cuando leímos esto, nos hemos rascado la cabeza y dice: wow, Señor, está muy interesante. Vamos a labrar la casa. Siguiente. Pero lo que más me sorprende es que este modelo muestra a un hombre llamado Salomón, el hombre más sabio que nunca antes ha habido en el planeta. Era un hombre sabio. ¿Está correcto? Pero su par era inteligencia espiritual. Y la Biblia dice que la inteligencia es aborrecer el mal. Salomón, muy sabio, se enamoraron muchas de él, se casó 300 veces, se concubinó 700. En total eran 1000 mujeres y él podía manejar las 1000 mujeres. Pero no fue inteligente porque adoró otros dioses. Y Salomón cayó. No fue suficiente ser sabio, le faltó inteligencia. Entonces tenemos que saber labrar en el conocimiento que es la sabiduría, ponerla por obra
labrar, ¿qué es la inteligencia? Labrar la columna. Hay que encofrar, hay que vaciar, hay que esperar que seque, hay que ser resistente. Usted quiere sabiduría, dice, levante la mano y pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Si vemos la segunda columna, hay un hombre que se llamaba Sansón. Tenía poder, pero no sabía escuchar consejo ni de sus padres. Es que yo quiero a la filistea, papá. Por favor, pedímelo a esa filisteíta. Hijo, no te unas en yugo desigual. No, yo le voy a convertir, papá, por favor. Y meta con la filistea. Se casa con la filistea. Papá, vámonos a la casa. Y se va con su papá. Cuando vuelve, su mujer tenía otro varón. Ahí viene una guerra. Se mete con prostitutas. Ahí viene su caída. Se vuelve a enamorar de otra filistea con la Dalila. Y con él pierde los ojos. Hay un cantante que dice: voy a perder la cabeza por tu amor. Él perdió los ojos. Y fue juguete de los filisteos. ¿Qué le pasó? Tenía poder, pero no sabía recibir consejo. Pero a su par, en este poder, están los dones de hacer milagros, sanidades, hablar en lenguas, poder interpretar lenguas. Es una parte, es una columna. El tercer par, miro que Dios debe ver con mucho dolor y decir: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No labró el conocimiento como una columna suficiente como para poder resistir los embates de la vida. Si usted tiene su cuaderno, si usted estudia, si usted repasa, si usted enseña, si usted lo vive, es que está labrando la columna del conocimiento. Y a su par está la columna del temor de Jehová. El temor de Jehová es, dice, el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Si usted no aborrece el mal, sino que se deleita viendo una porno en su celular, siendo cristiano, preparando una prédica, es que no ha sido labrado la columna del temor de Jehová. Entonces, el prepararme en doctrina, si tengo al Espíritu Santo, tengo que saber encofrar. ¿Está bien, ingeniero civil? Encofrar, colocar, clavar, hacer la mezcla, los fierros, hacer un vaciado, hacer el otro vaciado, hacer el otro vaciado, hacer el otro vaciado, de tal manera que puedo revestir después de ladrillos, que dice la Biblia, revestidos de Jesucristo. Que venga el fuego, que sople el lobo, no va a caer, porque sus fundamentos están bien puestos sobre la roca, tiene buenas columnas y puede resistir. Lo que le estoy dando son parámetros, tiene que ir a investigar. Y si no puede investigar, se entra al canal de YouTube, ahí lo tengo explicado columna por columna. ¿Estamos bien? Proverbios 2:1, vamos a resumir cómo se encadenan pilar por pilar. Leamos. Todos juntos, 2, 3. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios. Siguiente, verso 6. Porque Jehová, siguiente. Ahora sí, porque Jehová da la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia. Miren la pantalla, cómo las columnas han sido entrelazadas por la palabra para que el edificio tenga consistencia.
Entonces no nos limitemos solamente a hablar en lenguas, no solamente a los milagros, es un pilar, está bien. También labremos al espíritu de consejo, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. También escudriñemos la palabra para tener conocimiento, para aprender lo que es el temor de Jehová, para que venga la sabiduría y la inteligencia, para que esté con nosotros por la fe el poder que da Dios por su espíritu. Entonces estamos hablando de una estructura como un edificio. Si está de acuerdo, diga amén. Si está mucho más de acuerdo, diga amén. Gloria a Dios. Quiero pasar a esta segunda parte, que tal como hay la doctrina de Cristo, siguiente, hay también doctrinas erradas, con las cuales usted y yo combatimos todos los días. Y si usted no tiene claro la doctrina de Cristo, no va a poder hacer frente a las doctrinas erradas. Vamos a tocar las más principales que dice la Biblia. Siguiente. Las doctrinas erradas son doctrinas, mandamientos de hombres que se enseñan como doctrina. Por ejemplo, cuando yo me convertí, leí toda la Biblia y no encontré la palabra persinarse, no encontré. Y dentro de mí dije, ¿por qué me han enseñado a persinarme si no está? Luché para encontrar la palabra confirmación, porque yo era católico, y no encontré. Busqué la infalibilidad del Papa y no encontré. Busqué la asunción de María, porque yo era catequista, y no encontré. Y dentro de mí dije, me engañaron. Yo me he estudiado todito el catecismo para nada. Tuve que leer toda la Biblia. Y cuando leí toda la Biblia, tomé la decisión de seguir a Cristo, porque su doctrina era buena y lo que yo he aprendido solamente eran enseñanzas de hombres. La Biblia nos muestra en Hebreos capítulo 13, verso 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Estaba pasando por la Pérez en La Paz y se me acerca una muchacha y me dice: ¿sabía que Dios es mujer? Hasta su pregunta ofende, le dije. ¿Por qué? Porque hay tantas doctrinas que si se las nombro nos vamos a pasar todo el libro que se llama ¿Cuál camino? Hay muchas doctrinas erradas con las cuales nosotros vamos a combatir. Y una de las más peligrosas, siguiente, son las doctrinas de demonios. Si usted ha leído algún libro de Elena Baxter, habla sobre la divina revelación del infierno. Y ella describe en el libro que ella fue llevada al infierno, como fue llevada nuestra hermana Rosa Damiana Coaquira, o como fue llevada Natividad Choquehuanca, que concuerdan con lo que dice. Y dice que en el infierno es como un cuerpo humano, donde tiene manos, tiene pies en su forma de su estructura, y la parte principal tiene el corazón. Y dicen estas tres personas que en el corazón están personas que una vez conocieron a Cristo. La Biblia dice que el castigo será más tolerable para Tiro y Sidón, que si se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Jerusalén, que se hubiesen hecho donde hizo milagros Jesús, sería más tolerable el castigo para ellos que para los otros. Dichos de otra manera, dice Dios: mejor hubiese sido que no me hayas conocido, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Usted ya no tiene retorno al mundo, está prohibido, ya no puede. El día en que usted vuelva al mundo, si no se arrepiente, el castigo va a ser más duro a usted que a otro que no conoce a Cristo, porque usted y yo conocimos la verdad. Timoteo 4:3 dice:
El Espíritu Santo dice claramente en los días o en los tiempos posteros, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participen de todos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amados, dentro de la iglesia hay una corriente que prohíbe comer carne. Todos quieren ser veganos ahora. Está tan difícil. No sé cómo será acá, voy a hablar de la iglesia que yo pastoreo, pero las hermanas ya no quieren casarse. Ya no quieren tener hijos, quieren tener perros. Y mi bebé, dice mi bebé. No sé si será así acá, pero duermen con sus perros. He ministrado un matrimonio donde me dice, pastor, hasta aquí con mi esposa. ¿Por qué, pastor? Me he insistido en 2 perros. Hemos comprado los 2 perros. Pero duermen en medio de los 2 los perros. Creo que estamos humanizando a la mascota y no debe ser así. Que la mascota tiene su lugar y su cariño, sí, pero no puede humanizársela, porque la mascota no tiene alma. Nosotros sí tenemos alma. Entonces debemos nosotros, yo le digo a una hermana, en vez de criar 12 perros, ¿por qué no te adoptas un hijo? Hay cientos de hijos en el orfanatorio que no tienen padres. ¿Por qué no tomas uno de ellos y cuidas y crías y le vuelcas todo lo que sabes? ¿A criar 12 perros? A veces humanizamos. Críen los 12 perros. Ya, ok, pero humanícese por un niño que no tiene padres. El diablo está preparando el proyecto OVNI para decir que van a venir los ovnis y van a recoger una muestra de la población. Falso, está viniendo el día de la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia. Pero hay enseñanzas que nacen en el infierno. Siguiente, hay enseñanzas de fariseos y seduceos. Los fariseos quieren que guardemos la ley, quieren judaizar la iglesia. Que las fiestas que celebraban, las 7 fiestas, que la Pascua, que el Pentecostés, que tabernáculos, que hay que circuncidarse, que hay que guardar el sábado. Oye, eso fue figura. Pero pastor, esa perpetuidad, claro que esa perpetuidad. Si alguno de ustedes hoy se arrepiente, es la Pascua. Si alguno de ustedes recibe el bautismo del Espíritu Santo, es el Pentecostés. Las 7 fiestas muestran la gloria de Cristo que iba a venir. Es largo de hablar esto, pero no podemos judaizarla a la iglesia. Un hombre me dijo, pastor, el día sábado hay que guardarlo. Lea Mateo 12. Dice que los únicos que profanaban el día del reposo eran los sacerdotes y eran sin culpa. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Y el tabernáculo somos nosotros. Y el sumo sacerdote está en nuestro corazón. ¿Cree que es suficiente motivo para no guardar el día del reposo? Sí, pastor. Entonces, sin embargo, hay corrientes. Siguiente. Entonces dice que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Siguiente. Los fariseos quieren llevarnos a guardar la ley. Los saduceos dicen que no hay resurrección. Siguiente. También hay otra doctrina sumamente peligrosa. Siguiente, cabinita. Ahora sí. Bernabé, que era el pastor de Pablo. Pablo, ¿quién lo ha ministrado? Bernabé. Y dice Pablo, este Bernabé que era mi maestro, fue también arrastrado por la hipocresía de los judaizantes. Ya no quería meterse con los cristianos. Y le dijo un día, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Siguiente. Entonces,
Hoy en día la danza hebrea, costumbres hebreas, que el día sábado están entrando a la iglesia como han entrado desde el primer día. Colosenses 2:22 dice que hemos legalizado tanta la iglesia que el que llega tarde, 5 pesos de multa. El que no viene con vestido no canta. El que ha llegado tarde se va a sentar en la primera fila. El que utiliza el celular debe dar como ofrenda el cargador. Y así sucesivamente. ¿Han notado que hay altas leyes en nuestra iglesia? Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Siguiente. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Antes de legalizar la iglesia con nuestras leyes, es que reciban al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los gobierne. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quiénes están recontra convencidos? Digan gloria a Dios. Amados, nosotros hemos venido a ser libres. Le preguntaré, ¿qué le motiva a usted venir a la iglesia? ¿Cuál es la motivación para cantar? ¿Cuál es la motivación para predicar? Es que no tengo trabajo, quiero ganar del evangelio. Mala motivación. ¿A qué viene a la iglesia? Es que me falta trabajo y dice que da trabajo el Señor. Mala motivación. Es que yo quiero volver y quiero tener un hijo. Mala motivación. Entonces, ¿cuál es la motivación? La fe motivada por el amor. Yo vengo aquí porque amo a Cristo. Yo toco aquí porque amo a Cristo. Yo dejo el pecado porque amo a Cristo. La motivación para seguir a Cristo tiene que ser el amor. Porque Jesús no se va a casar con una iglesia interesada, sino con una iglesia enamorada. Te amo, Jesús. ¡Oh! No venga con miedo, venga con amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. Siguiente, ya nos vamos. La doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Un profeta que le habló la mula y no entendió. Más terco que una mula este Balaam. ¿Por qué? Porque lo contrataron para maldecir a Israel. 3 veces le pagaron para que maldiga y en vez de maldecir, bendijo a Israel. Pero como había recibido plata de Balac, él le dijo, sabes, no puedo maldecir a Israel, pero yo tengo la solución. ¿Cuál? Dales tus mujeres. Y ellos, les gustan las filisteas, vamos. Y dice que fueron las mujeres de los amonitas y Israel se metió con esas mujeres. Enseñó Balaam a fornicar por amor al dinero. Hoy en día es exactamente lo mismo. Se llama doctrina de la prosperidad. La Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Que algunos codiciando se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Siguiente. La Biblia nos muestra en Apocalipsis. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hay algunos que dicen, manito, vamos pues a fornicar dentro de la iglesia. Antes yo casaba jóvenes puros, santos y sin mancha. Últimamente estoy casando mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque fornicaron. Entonces, ¿dónde estaban? Estaban en la iglesia, pero estaban siguiendo la doctrina de Balaam. Siguiente. La Biblia nos habla de la doctrina de los nicolaitas. Nicolaitas quiere decir jerarquía. Queremos tener un papa cristiano.
cardenales cristianos, obispos cristianos, todos cristianos igual que el catolicismo o igual que las Fuerzas Armadas. Y Dios no le gusta la doctrina de los nicolaitas. Siguiente, la Biblia dice en Apocalipsis 2, versos 6 y 15, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, Dios dice. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Nicolaos quiere decir el gobierno del pueblo. En la congregación no tenemos jerarquía, es que el pastor es la cabeza, no, la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Qué nos difiere uno con otro? Solo la función. La Biblia nos muestra una organización horizontal donde Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En la iglesia tenemos que ser, como le dijo a Tito, sé ejemplo en todo. ¿Qué nos da la autoridad? El ejemplo. Entonces no busquemos jerarquía. Es que yo soy tu líder y tienes que obedecer. No. El líder es el que dé el ejemplo para que la oveja siga. ¿Se entendió? Siguiente. Hay también una doctrina del libertinaje. Estás salvo, siempre salvo. ¿Sabes lo que te dé la gana? Tu espíritu es salvo, tu cuerpo nomás peca. ¡Ah, qué lindo! Siguiente. Dice que algunos utilizan hombres impíos. ¿Quién son los hombres impíos? Los que están fuera del esquema del evangelio. Dice que estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de Dios. Esta noche pecamos, mañana nos arrepentimos, María. No sabemos si mañana habrá un despertar. Siguiente. Doctrina de la prosperidad. Esto es grave, ¿no? Hermano, tienes que sembrar. Hemos sembrado que da miedo. ¿Pero qué hemos sembrado? Codicia. Le voy a dar un ejemplo. Conozco un pastor que a partir de la presencia del Señor se llamaba Humberto Yarzún. Y Humberto Yarzún un día en su servicio vio que había mucha gente necesitada. Agarró el alfolí y dijo: por favor, traigan todas sus joyas al alfolí. No quiero oro ni quiero plata, quiero de fantasía. Sacaron sus aretitos. Oró y dijo: bueno, recojan sus joyas. Y todas se volvieron de oro. Y entonces, wow, se ha vuelto oro, mira, era de plástico, ahora es oro. Y lo invité a Humberto Yarzún a mi congregación a predicar. Él vivía en Miami. Y cometí un error. Y les conté lo que acabo de contarles a mi congregación. Entonces Humberto Yarzún dijo: a ver, traigan sus joyas. Colocó el alfolí. Una hermana había llevado como 10 cadenas así de plástico. Se llenó todo. Los brazaletes así de plástico. Y oró Humberto Yarzún: vengan a recoger. Dijo: todos fueron a recoger. Y no pasó nada. Y les dijo: su corazón está lleno de ambición. Entonces, hermanos, cuando el corazón desea la riqueza, el dinero más que a Dios, es que ha caído en la ambición. Dios dice que da el poder para hacer riquezas y para poder disfrutarlas, y es bendición de Dios. Pero hay gente que tiene dinero y no puede disfrutarla, y es vanidad. Siguiente. La doctrina de la prosperidad. Timoteo dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Siguiente. En conclusión, ya nos hemos cansado, señores. Ahora vámonos. Voy a repetir. ¿Qué tiene que hacer la doctrina? Es un proceso de santificación. Y habíamos leído que el que cree en mí, de su interior
Entonces uno tiene que rascarse la cabeza y decir, ¿qué son los ríos de agua viva? Romanos 14, 17 al 19 dice así, lea conmigo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo. ¿Dónde? En el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El hombre que ha venido de este mundo mal hablado, con rayos, truenos y centellas, con un testimonio de haberse casado igual que David muchas veces, hijos por todo lado, que ha estafado, ha robado, es un tipo deprimido, depurado, no sé de qué equipo será, pero está mal. Viene a Cristo y de repente hay un cambio en su vida en tres aspectos. Número uno, justicia. Número dos, paz. Número tres, gozo. Imagínense en su cabeza, por favor, a una persona que conoce que es justo, que hace lo correcto. Imagínense a ese mismo hombre o mujer que esté en paz con todos, que no pelea, que es pacificadora. Ubique esa misma persona que sea gozosa, que siempre esté alegre, gozándose de Dios. A esa persona dice que Dios le agrada. Esa persona se llama Jesucristo. Que un día dijo su padre, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y creo que ese es el camino que tú y yo tenemos que seguir. La Biblia dice que hacer lo justo y lo correcto agrada a Dios. No te cruces ni luz roja. No aproveche un cambio de más. No hable sandeces. Esté en paz con todos. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Seguid la paz. El que sigue la paz y santidad verá a Cristo. Seamos pacificadores, porque ellos reinarán sobre la tierra. Por favor, revisen su corazón. ¿Con quién no está en paz? Ay, con mi suegra, esta suegra. ¿Con quién no está en paz? A mi ex, ay, no quiero ni ir al cielo con él. No, perdone. Tercero, no tenga cara de limón. Gócese. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La Biblia dice que un corazón alegre se constituye en buen remedio para todo el cuerpo. Gócese y alégrese. Y Dios dirá de usted y de mí, este es mi hijo, mi hija en quien tengo complacencia. Y los hombres le verán a ustedes y lo aprobarán. Va a decir, este es un buen cristiano, es una buena cristiana. Yo por él quiero llegar a Cristo. Yo tenía un secretario y lo honro la vez que estoy en púlpito y hablo este tema. Su nombre es José Suxo. Era secretario de mi oficina. Yo llegaba a la oficina medio con tufo, medio borracho, y él se me acercaba y me decía, señor teniente, no destruya su vida. Hay solución para su problema. Mira, Suxo, te voy a patear, retírate. Señor, si eso cambia su vida, hágalo. Pero cambie, tiene hijos, tiene mujer. Entonces dije, le voy a arrestar. Y le busqué fallas para arrestarlo y no le encontraba. Y cuanto más lo buscaba y ya quería arrestarlo, el comandante de mi sección llamó a reunión y dijo, ustedes son una punta de vagos, llegan tarde, no hacen su trabajo, tengo que estar arreándolos. ¿Por qué no son como Suxo? Este hombre no necesita capitán, no necesita rey. Este hombre llega primero y se va último y nunca le falta el trabajo. Lo miré a Suxo y dije, este chupamedias.
Pasó los días y Suxo me tenía en la línea y línea. Señor teniente, ¿qué quiere, Suxo? Vaya a Cristo, vamos a Cristo, jefe. Nos va a ir bien. Fue el testimonio de este hombre que me terminó de llevar a Cristo. Fue este hombre que tenía justicia, paz y gozo. Este hombre que todos lo validaban por ser un buen cristiano. Y dentro de mí dije: Señor, quiero ser como este. Hoy en día José Suxo es pastor también. Y cuando lo encuentro le dije: José, tu forma de vida me animó a ser cristiano. Usted puede inspirar sin hablar la boca a que muchos sigan a Cristo, porque su vida tiene que estar en justicia, en paz y en gozo. Los ríos de agua viva que tienen una estructura y tienen un proceso. Hemos aprendido un proceso de perdón, hemos aprendido un proceso de santificación, hemos sufrido un proceso de conocimiento, hemos sufrido un proceso de limpieza, de purificación, y de nuestro interior pueden salir ríos de agua viva por la doctrina. ¿Se entendió? Si usted no lee, no va a poder hacer los procesos. Si usted no tiene fundamentos, si no tiene superestructura, no puede funcionar los procesos. Si no hay una piscina donde se mete el agua para decantar, el proceso de purificación no se da. Siguiente y último. Mire por favor la pantalla. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por favor, póngase en pie. Siguiente, por favor. Antes de aplaudirle, lea conmigo Apocalipsis 22:17. Imagínese la escena. Ahí está a nuestro lado. ¿Quién ha colocado la estructura? ¿Quién ha hecho los procesos? Y dice así, todos juntos, 2, 3. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Ahora sí, un fuerte aplauso. Dele, 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 que Cristo se lo merece. Dele, dele, dele. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Él es el Rey. Te adoramos, Jesús. Levante sus dos manos y dígale: Señor, haz la estructura en mi vida. Señor, forma los procesos que tienes que formarlos. Pero yo quiero que de mi interior corran ríos de agua viva. Yo quiero estar ese día, Señor, cuando el Espíritu Santo proclame las bodas del Cordero. Yo quiero estar ese día cuando se diga que la iglesia se ha preparado. Señor, nuestra meta es ese matrimonio con Cristo. Jesús, haz que persevere en la doctrina. Ayúdame, Espíritu Santo, revélame, enséñame, convénceme, guíame, muéstrame a Cristo. Que mis actos, Dios, te agraden en todo tiempo. Señor, que lo que yo diga y hable adorne la doctrina. Señor, que lo que tú hagas en mí sea aprobado por los hombres y en mi conducta te miren a ti, Cristo. Que la gente ya deje de decir que somos hipócritas. Que la gente al vernos sepa que está Cristo en nuestros corazones. Señor, derrama, Espíritu Santo, en cada uno de mis hermanos conocimiento,
Espíritu de temor de Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia espiritual. Recíbalo, recíbalo. Dígale gracias, Señor. Estoy convencido que te necesito. Estoy convencido de ti. Cámbiame y de que mi interior corran ríos de agua viva. Jesús, hable con Cristo, hable con Cristo, hable con Cristo. Oh, viricondo rofais querela. Si tiene el don de lenguas, hable en lenguas. Si no los tiene, anhélelos. Hable, hable, hable con él. Oh, aleluya. Santo. Jesús, camino de vida es una iglesia, un corazón donde se adora, donde se exalta el que vendrá. Oh, mi Jesús, camino de vida es una familia, es tu hogar que no se rinde cuando hay tormentas. Mi casa es tu casa.